Bueno, dentro del tema de automatismos industriales programados, nos queda por ver una cosa que es interesante que conozcáis, que es el tema del GraphSet. El GraphSet es una metodología que se utiliza para programar PLCs, que nos sirve también para poder gráficamente indicar el funcionamiento de un automatismo, poder recoger, digamos, de una manera más simple que lo que sería una descripción literal, cómo funciona un automatismo. Y se va a emplear también, dio lugar a lo que se llama el SFC, que es un lenguaje de programación, ¿vale?, que se utiliza en algunas marcas de PLCs. Lo utiliza Siemens en la gama más, digamos, más alta que tiene. Por ejemplo, en el 1500 se utiliza, lo utiliza Schneider y, bueno, y otros fabricantes lo utilizan también para programar. El SFC es el GraphSet con alguna ligera modificación, pero bueno, más o menos lo mismo. El GraphSet tiene su origen en las normas francesas, tiene origen francés. Hay otros equivalentes en normas alemanas, más antiguos y tal, pero digamos que el que triunfó o el que se impuso fue el GraphSet. Su forma programada, que sería el SFC, junto con el COP o ladder, ¿no?, que se llama de manera normalizada, y el lenguaje funcional de funciones, son los tres principales lenguajes que tenemos, junto con un cuarto que sería la programación que se llama estructurada, que sería ya una programación más de tipo informática, ¿vale? Hay fabricantes que optan más por esa, pero bueno, otros optan más por los entornos gráficos. Bueno, entonces vamos a ver primero desde el punto de vista de descripción de un automatismo, cómo se construye, qué componentes tiene ese GraphSet. Al final va a ser un gráfico, ¿vale? Es un esquema donde representamos el automatismo de manera resumida. Bueno, por un lado va a estar compuesto de lo que llamamos etapas, ¿vale? Etapas o estados. Y a esas etapas o estados le vamos a asociar acciones. Etapas o estados, pues son las situaciones de funcionamiento de un automatismo en el que podemos considerar que es invariante, ¿vale? Está en un estado estable, está funcionando de una determinada manera, eso es lo que llamamos una etapa o un estado del automatismo. Durante esa etapa o ese estado puede estar realizando una serie de acciones. Las acciones están asociadas normalmente a salidas del sistema o a salidas del PLC, y con estar realizando algún tipo de acción en la planta, ¿no?, en la cual estamos realizando ese automatismo. Tenemos otro elemento que son las transiciones. Las transiciones son eventos que nos hacen cambiar de etapa, pasar de una etapa estable de funcionamiento a otra etapa estable distinta del funcionamiento del automatismo. Esas etapas estables se caracterizan además también por digamos, cierta estabilidad en cuanto al estado de entradas y salidas. Vale. Esas transiciones se validan con lo que se llama receptividades. Receptividades son condiciones lógicas que hacen que cuando son verdaderas hacen que la transición pueda ser flanqueada, es decir, que podamos pasar a través de la transición de una etapa a otra etapa. Entre las transiciones las dibujamos mediante uniones orientadas, ¿vale?, que unen las etapas, y sobre las que ponemos las receptividades, que son las condiciones lógicas que tiene cada transición. Bueno, dibujando cómo serían en el gráfico esas entidades, tendríamos algo como esto. Tendríamos que una etapa la vamos a dibujar por un cuadrado y dentro vamos a poner un número. Vamos a hacer un gráfico aquí con dos etapas, muy sencillo. Etapa 1 y etapa 2, y la unión orientada, que es esta línea que pongo entre las dos. En perpendicular voy a dibujar la transición, que normalmente se pone por un trazo un poco más grueso. Eso es una manera de hacer la transición, y otra manera es añadiéndole aquí una línea en perpendicular, ¿vale? De esas dos maneras se puede representar. Y al lado de la transición ponemos la condición lógica. Por ejemplo, A negada por B.
¿vale? Ponemos otra segunda unión orientada, una tercera etapa, y aquí podemos poner otra transición con un trazo más grueso y la receptividad sería, por ejemplo, C, ¿vale? Cuando esto sea igual a 1, igual que en esta, cuando esto sea igual a 1 es cuando vamos a hacer el paso de la etapa 2 a la etapa 3 o de la anterior de la etapa 1 a la etapa 2. En el GraphSet, en general, solo hay una etapa que puede estar activa, ¿vale? Cuando está funcionando un automatismo, sus entradas y salidas están en ciertos momentos en estados estables, pues lo representamos por una etapa y solo puede haber una que esté activa. ¿Vale? Venga, más cosas del GraphSet. Reglas de evolución del GraphSet. Cuando tenemos un gráfico como este, ¿cómo se hace para poder pasar de una etapa a otra? Bueno, para pasar de una etapa a otra, acabamos de decir que la receptividad, que es esa condición lógica, tiene que ser verdadera. Esa es la primera condición. La segunda condición, para poder activar una etapa, tiene que estar activa la anterior. Normalmente, cuando representamos un estado concreto de un GraphSet, se pone un punto dentro del cuadrado, al lado del número, para indicar que esa etapa es la etapa activa. ¿Vale? En este caso, en este GraphSet, 1 estaría como etapa activa. Vale, pues la condición para activar la etapa 2 sería que 1 esté activa y que la condición sea cierta, ¿no? Es decir, A negada por B, en este caso, sea igual a 1. Cuando la etapa anterior está activa y se cumple la receptividad asociada a la transición, es decir, esa receptividad es verdadera, lo que pasa es que el GraphSet evoluciona y entonces se activaría en este caso la etapa 2. Al activarse la etapa 2, lo que hacemos con la etapa 1 es desactivarla. La etapa 1 se desactiva, ¿vale? Decimos en ese caso que en el GraphSet lo que hemos hecho ha sido flanquear la transición y activar la etapa 2. ¿Vale? Todo esto es una nomenclatura que rodea el tema del GraphSet, pero bueno, lo vamos diciendo así despacito para que nos vaya quedando y sea fácilmente entendible. Lo tenéis en estos apuntes que estoy poniendo aquí, que son los apuntes de primero, la última parte del tema del autómata, que lo tenéis subido ya al Classroom desde principios de curso, ¿vale? Para poder mirarlo. Todo esto que os estoy contando os lo cuenta de palabra todo aquí, en los apuntes. ¿Vale? Las acciones asociadas. Bueno, en una etapa, en un estado de un automatismo, yo puedo estar haciendo una serie de cosas, ¿no? Las acciones, que son esas cosas que yo voy a hacer, normalmente van asociadas con salidas. Y las dibujo justo al lado. Lo que hago es poner una unión, una línea, y dibujo un rectángulo, y en ese rectángulo pongo la acción que quiero hacer. Por ejemplo, en este caso podría ser motor. ¿Vale? Motor. Se escribe ahí la palabra motor, que en este caso sería una etiqueta del automatismo, del que hago en el simbólico, ¿no? Del PLC. Esto quiere decir que motor estaría activado. ¿Vale? Normalmente las acciones que se suelen utilizar es activación de salidas. Suele ser lo más habitual. Motor, pues en nuestro autómata podría estar conectado, por ejemplo, a la salida 0.1, pues lo que estaría haciendo sería activar durante todo el tiempo que esa etapa esté activa, estaría activando la Q0.1, que sería el motor. Pues un contactor que me da conexión eléctrica a un motor, por ejemplo. Puedo tener más de una acción, podría tener 2, 3, 4, todas las acciones que necesite, ¿vale? Esto lleva cierto retardo y me va a hacer la puñeta. Vale, por ejemplo, imaginaos que aparte del motor, pues yo lo que voy a hacer va a ser temporizar, ¿vale? Temporizo en la variable b, por ejemplo, 5 segundos. Pues podríamos ponerlo así, temporizo en la variable b, que va a ser mi temporizador, 5 segundos. ¿Vale? Eso puede ser una acción también. Normalmente las acciones van a ser lo que en lógica cableada eran las bobinas, ¿no? Puedo tener una bobina de activación de una salida,
puedo estar activando una bobina de un temporizador, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí, es activar la bobina de un temporizador. ¿Que tengo más acciones? Puedo dibujarlas también aquí así debajo, ¿vale? Podría seguir poniendo aquí rectángulos pegados, todos pegados, ¿eh? Para indicar todas las acciones que tienen lugar en una etapa. Puede haber etapas que no tengan acciones, etapas simplemente que llamamos de espera, ¿vale? Cuando una etapa no tiene acción, por ejemplo la etapa 2 que no tiene acción, sería una etapa de espera. ¿Qué está esperando? Está esperando a que las entradas varíen de una determinada manera para, en este caso, que la C sea 1 y poder flanquear la transición siguiente y activar la etapa 3. ¿Vale? Hay estados de un automatismo donde realmente no hacemos nada, estamos esperando a que suceda algo. Bueno, pues esas sería de manera así muy básica, lo básico del GraphSet. Lo que tengo que conocer para hacer un GraphSet sencillo. ¿Vale? Lo que sería un GraphSet de secuencia única. Por ejemplo, vamos a hacer un GraphSet de secuencia única. Vamos a poner un ejemplo de GraphSet de secuencia única. Etapa 0. La etapa inicial se pone con 2 cuadrados, ¿vale? Donde empieza el automatismo. Una primera transición, una etapa 1. Bueno, en la etapa inicial no voy a hacer absolutamente nada, estoy esperando, es una etapa de espera. Aquí, si le doy al pulsador, que vamos a llamar P, y está activado una válvula de ruleta que voy a llamar a 0, ¿vale? Lo que sucede es que sale un cilindro. A sale, ¿vale? Cuando sale el cilindro, es un estado estable del automatismo, tengo una válvula, estamos pensando en neumática ahora, ¿eh? Es un ejemplo de neumática. Está saliendo el cilindro A y cuando llega al A1, ¿vale? Que sería la transición, se activa otra etapa que lo que hace es que sale el cilindro B. Si quiero que el cilindro A siga en esta etapa saliendo y estoy utilizando válvulas que tienen pilotaje por los dos lados, aquí lo que tengo que añadir es... Bueno, no, perdón, no tengo que añadir nada. Si utilizo pilotaje por los dos lados, lo dejo así, ¿vale? B más. Etapa 3. Una vez que B llega al final, lo que hago es volver al cilindro B. La práctica que habíamos hecho arriba, estoy haciendo en GraphSet, ¿vale? Y cuando el cilindro B vuelve, una nueva transición, que sería cuando B0 detecta, una etapa que sería el número 4, donde lo que hago es que vuelva el cilindro A. ¿Vale? Y finalmente cuando el A0 detecta, cuando vuelve el cilindro A, volvería a la etapa de inicio. Vale, ese sería un GraphSet con una secuencia única, construido según lo que hemos dicho. Hay un elemento gráfico que hay que poner siempre en el GraphSet, que son las flechas. Cuando las flechas van de abajo arriba o van en horizontal, tengo que añadir flechas para indicar el flujo, ¿vale? Del programa del automatismo, del funcionamiento. ¿En qué sentido va? Entonces, en los dos tramos horizontales y en el tramo que va de abajo arriba, pongo la flecha. En los tramos que van de arriba abajo en vertical no hace falta poner flecha. ¿Vale? Ese sería el GraphSet que me representa el funcionamiento
de la última práctica que hicimos de neumática, la secuencia que era A más, B menos y A menos, ¿vale? Y aquí hay una cosa que puedo eliminar, en el GraphSet ya no me hace falta poner esta condición de A0, porque ya en la etapa 0 si llegué es porque el A0 estaba activo, ¿vale? Con lo cual esa condición ahí no me haría falta, simplemente con poner el pulsador estaría, ¿vale? Es un ejemplo de GraphSet de secuencia única. Tengo una única secuencia, solo hay una única etapa activa. Para pasar de una etapa a otra, la condición es que la etapa previa esté activa, se cumpla la receptividad asociada a la transición, que está dibujada sobre esa unión orientada, y en ese caso activaré la etapa siguiente y desactivo la anterior. Quedaros con ese funcionamiento del GraphSet, porque es lo que vamos a utilizar luego para pasar el GraphSet a programa del automata, a contactos lo vamos a hacer. Y aplicamos tal cual esa frase que hemos dicho, la aplicamos tal cual. Venga, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Bien. Aparte de ese GraphSet de secuencia única, puedo tener GraphSets con secuencias alternativas, ¿vale? Puedo tener secuencias alternativas, sería un caso, o secuencias simultáneas, sería otro caso. Que tengo secuencias alternativas. Bueno, eso en el GraphSet lo dibujo. Puedo dibujar de varias maneras. La primera, la que pone la norma, es así, ¿vale? Tengo una etapa aquí, por ejemplo, que es 1, y parten dos líneas distintas, una etapa 2 a una etapa 3. Y aquí voy a tener dos transiciones distintas con sus receptividades correspondientes, ¿vale? Una aquí podría ser una condición A y aquí podría ser una condición B, ¿vale? Conviene cuando tengo esto que las haga incompatibles, es decir, que solo una de las dos pueda estar activa. Eso se hace muy fácil añadiendo a una de las dos esta condición lógica, que es la negación de la otra rama, ¿vale? Si niego la otra rama, ya son incompatibles automáticamente, no puede estar en las dos a la vez porque dependiendo del estado de A puede estar por una o puede estar por otra, ¿vale? Bueno, en esta secuencia alternativa solamente va a haber, igualmente que en el anterior, una etapa activa, es decir, el GraphSet solo va a tener una única etapa, que en este caso, si está activa la etapa 1, el GraphSet va a ir por esta rama si se cumple esta condición, o va a ir por esta otra rama si se cumple esta otra condición. ¿Vale? Pero nunca va a ir por las dos a la vez. Nunca va a ir por las dos a la vez. El hecho de hacer las dos ramas incompatibles es para asegurarme de que no puede ir por las dos a la vez. ¿Vale? Estas secuencias alternativas, que se llama divergencia en O, porque va a ir por una o va a ir por otra, son el sentido de O exclusiva, que solo puede ir por uno de los dos sitios. Tienen que acabar juntándose, esa secuencia alternativa tiene que acabar juntándose en lo que llamamos una convergencia en O, que sería pues algo como esto, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, dos etapas, una etapa 5, una etapa 6. Bueno, y lo dejamos aquí y lo retomamos a la vuelta del recreo.